En un tranquilo pueblo, Justine limpiaba en silencio los restos de un plato de porcelana roto, esparcidos por los fríos azulejos de la cocina. Los fragmentos brillaban cruelmente bajo la luz intensa, reflejando la dolorosa verdad de su vida matrimonial. Sus manos temblorosas recogían cada pedazo, mientras los bordes afilados cortaban discretamente la delicada piel de sus palmas. La sangre se mezclaba con el agua jabonosa, tiñendo la esponja de un rojo pálido casi imperceptible. Justine era una mujer hecha de resistencia. Sus profundas ojeras enmarcaban unos ojos que alguna vez brillaron con vida, ahora apagados por una constante aprensión. Su pequeña silueta, antes llena de vitalidad, se encorvaba como si anticipara constantemente un golpe invisible. Mientras se incorporaba con cuidado, vio a su esposo, George, entrar en la habitación. Su figura imponente llenó el umbral con una presencia opresiva. En público, George era encantador. Siempre impecablemente vestido, admirado como un exitoso empresario en la comunidad. Pero puertas adentro, se transformaba en alguien que Justine apenas reconocía. ¿Por qué tardas tanto?, preguntó con impaciencia, entrecerrando los ojos al ver los restos en las manos de ella. Ya casi termino, susurró Justine. Su voz apenas era audible, sabiendo que un tono más alto podría despertar su ira. Los labios de George se torcieron con desdén. Si fueras un poco más cuidadosa, no romperías todo, se burló. Justine bajó rápidamente la cabeza, tragándose su orgullo y su dolor en una respiración difícil. Estaba acostumbrada a eso, disculparse, asumir culpas incluso cuando no había hecho nada. Todo para mantener una frágil paz y evitar una nueva marca oculta bajo la ropa cuidadosamente elegida. George suspiró, molesto. Apresúrate. Tenemos que ir a casa de los Dupont esta noche. No quiero llegar tarde. Cuando desapareció hacia la sala de estar, Justine exhaló temblorosamente y se obligó a entrar en un modo de obediencia automática. Cada movimiento era calculado, preciso y medido, para no perturbar el frágil equilibrio al que tristemente se había acostumbrado. En su habitación, Justine se observó en el espejo. Su reflejo, casi irreconocible con los años, contaba una historia de dolor escondido y humillaciones calladas. El maquillaje cubría las huellas visibles de la ira de George, pero sus ojos no podían mentir. Estaban llenos de sufrimiento silente, las ventanas hacia una vida de tormento cotidiano. Eligió con cuidado un vestido que ocultara los moretones. Sus pensamientos, como tantas veces, volaron hacia su hermano Mikal. Era su única familia, el único que podría haber comprendido. No sabía nada de él desde hacía años. Su estatus militar clasificado lo mantenía en el anonimato. Justine se aferraba desesperadamente a los recuerdos borrosos de días más felices, cuando él era su protector, su amigo, su confidente. El timbre del teléfono la sacó bruscamente de sus pensamientos. Al ver la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era su vecina, Lea. Se habían vuelto cercanas, pese a los esfuerzos de Justine por mantener la distancia, por miedo a que George encontrara una nueva excusa para castigarla. «Hola», contestó en voz baja. «Justine, vi el coche de George hace un rato y escuché algunos ruidos. ¿Estás bien?». La voz de Lea temblaba con preocupación genuina. Justine dudó. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la puerta del dormitorio, como si temiera ser escuchada. «Sí, estoy bien», mintió con una voz tan practicada que resultaba casi creíble. Hubo una pausa cargada de escepticismo. «Sabes que puedes hablar conmigo si necesitas algo. Cualquier cosa». «Lo sé», susurró Justine apresurada. «Gracias». La llamada terminó, dejándola sola en un silencio que pesaba como una losa. La preocupación de Lea, aunque sincera, solo aumentó la ansiedad de Justine. Los vecinos sospechaban. Tal vez incluso lo sabían, pero su silencio estaba motivado por la incertidumbre y el miedo, una combinación que encarcelaba aún más a Justine dentro de su propio hogar. Al caer la noche, Justine y George asistieron a la recepción cuidadosamente orquestada por los Dupont, en su imponente residencia. Desde el momento en que llegaron, George adoptó sin esfuerzo su encantadora personalidad pública. Saludaba con una sonrisa carismática, representando al vecino y amigo ideal, ocultando por completo la crueldad que llevaba dentro. Justine permanecía en silencio a su lado, con una sonrisa cuidadosamente ensayada, su postura rígida y precisa, proyectando la imagen perfecta de una esposa feliz. «Justine, sigues siendo tan hermosa», la saludó cálidamente Marie Dupont, la anfitriona. Sus ojos se posaron por un breve instante en los de Justine,
y un destello de preocupación cruzó su mirada antes de que su actitud profesional tomara el control. Marie, siempre es un placer, respondió George con una voz suave y segura, ocultando perfectamente el temperamento volcánico que albergaba bajo su apariencia impecable. A lo largo de la velada, Justine mantuvo las apariencias con esmero, participando lo justo en las conversaciones educadas para no llamar la atención, pero sin eclipsar a George. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, su fortaleza comenzaba a resquebrajarse. El peso de su opresiva realidad se volvía cada vez más insoportable. De regreso a casa, la máscara de George se desmoronó instantáneamente. Su encanto se desvaneció como niebla ante la cruda realidad de su verdadero ser. ¿Te diviertes ridiculizándome?, siseó mientras le agarraba brutalmente el brazo apenas cerró la puerta. Justine se estremeció, conteniendo un grito ante el dolor familiar de su agarre. Yo no hice nada, murmuró con debilidad, sabiendo que cualquier explicación sería inútil. El rostro de George se deformó en una expresión de ira. En el pasillo tenuemente iluminado, su silueta parecía aún más amenazante. Me humillaste a propósito, haciéndote la víctima, acusó con amargura, apretando más fuerte. No, George, por favor, suplicó Justine. Su voz se quebraba, las lágrimas amenazaban con desbordarse. Siempre malinterpretas todo. Su voz se perdió en los pasillos vacíos, mientras el tono de George se elevaba, cargado de rabia. El corazón de Justine latía con fuerza, amplificando ese ciclo conocido de pánico y terror. Sabía que ni las súplicas ni las palabras la protegerían, pero su alma gritaba en silencio por ayuda, por un final a ese tormento incesante. Esa noche, acostada junto a George, las lágrimas fluyeron silenciosas por su rostro magullado. No se atrevía a moverse, apenas respiraba. Su mente hervía de desesperación. Como tantas veces, sus pensamientos se dirigieron a Michael, su hermano. Deseaba con cada fibra de su ser que regresara. Era su única familia, el único que alguna vez la había hecho sentir segura. Se aferraba con fuerza a ese tenue hilo de esperanza, que algún día él reaparecería. El único faro de fuerza que alguna vez conoció. Mientras el amanecer teñía suavemente Valle verde con una luz dorada y dulce que se filtraba por las cortinas del dormitorio, Justine seguía inmóvil al lado de su verdugo dormido. Rezaba en silencio por reunir fuerzas para soportar otro día más. Lo que ella no sabía era que, a cientos de kilómetros de distancia, bajo la pálida luz de una base militar aislada, un hombre al que creía perdido para siempre, se estaba preparando para volver a casa. Aquella mañana, la luz dorada parecía envolverlo todo. Pero esa calma era solo una ilusión, un velo delicado que ocultaba la tormenta furiosa que habitaba el interior del hogar. Justine, que apenas había dormido, se deslizó fuera de la cama con extremo cuidado. Miró de reojo al cuerpo dormido de George. Incluso en reposo, su presencia irradiaba amenaza. Se dirigió al baño, con cada paso acompañado por una mueca de dolor. Su cuerpo magullado protestaba con cada movimiento. Frente al espejo, examinó meticulosamente los hematomas morados alrededor de sus muñecas, marcas frescas de la furia de George la noche anterior. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las apartó con determinación. Necesitaba ocultar su dolor, al menos por un día más. El desayuno transcurrió en un silencio pesado. George, con su mirada intensa, perforaba el aire con una tensión que Justine conocía demasiado bien. Finalmente, él rompió la calma con un tono gélido. Llegaré tarde esta noche. No me esperes. Justine asintió en silencio, reconociendo aquella frase como una rutina familiar. Un alivio fugaz se mezcló con su tristeza. Agradecía esos breves respiros de su presencia, aún sabiendo que también significaban horas de soledad en la jaula que se había convertido en su matrimonio. Después de que George se fue, Justine respiró profundamente, saboreando la paz temporal como si fuera un bien preciado. Ordenó la casa mecánicamente, mientras su mente vagaba hacia recuerdos más felices de su infancia con Michael. Eran tiempos más simples, libres de crueldad y temor. La vibración de su teléfono interrumpió su ensoñación. Era Lea, su vecina persistente y su confidente más cercana, aunque a regañadientes. Justine, ven a mi casa, por favor. Necesitamos hablar, suplicó con voz suave. Justine dudó, mirando a su alrededor con miedo, como si esperara que George apareciera de la nada para castigarla por desobedecer. No sé si sea buena idea. Solo será un momento. No tienes que quedarte mucho tiempo. Por favor, insistió Lea, con firmeza pero dulzura. El corazón de Justine latía con fuerza.
El deseo de sentir algo de calidez humana superó, por un instante, al miedo paralizante. «Está bien, pero solo un momento», susurró. La casa de Lea era cálida, luminosa, llena de vida. Un contraste absoluto con la prisión opresiva que Justine llamaba hogar. Lea la observó con atención, y sus ojos se suavizaron al notar los moretones mal disimulados bajo el maquillaje. «No tienes que vivir así», murmuró. «Hay personas que pueden ayudarte». Una oleada de pánico recorrió el cuerpo de Justine. George lo sabría. «¿No lo entiendes? No puedo correr ese riesgo», respondió, temblando. Lea le tomó firmemente las manos. «Podemos hacerlo con cuidado. Con seguridad. No estás sola, Justine». Un rayo de esperanza luchó por abrirse paso en el corazón de Justine, pero fue rápidamente apagado por el terror de las posibles consecuencias. Ella sacudió la cabeza y apartó la mirada. «Tengo que irme», susurró con la voz quebrada. Salió apresurada de la casa de Lea. Su corazón latía con violencia, consumida por una mezcla de ansiedad, miedo y confusión. Caminaba rápido, casi sin darse cuenta del mundo que la rodeaba. La pequeña chispa de valentía se desvanecía, dejándola más atrapada que nunca. Unas horas después, mientras el cielo se oscurecía sobre Valle Verde, Justine estaba sentada sola, con la ansiedad devorándola desde adentro. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, supo que algo no estaba bien. George entró tambaleándose, el fuerte olor a alcohol lo precedía. Justine se estremeció. Sabía lo que eso significaba. El alcohol amplificaba su ira, despojándolo de cualquier resto de autocontrol. «¿Ahora andas hablando de mí con Lea?», murmuró él, arrastrando las palabras, con un tono acusatorio y peligroso mientras avanzaba por el pasillo. «No, George, te lo juro», respondió ella con desesperación. Su voz aguda estaba teñida de puro pánico. «¿Me tomas por idiota?», espetó, su mirada encendida con una sospecha enfermiza. «Me humillaste por última vez». Antes de que Justine pudiera reaccionar, George se abalanzó sobre ella. Su mano fuerte se cerró alrededor de su cuello, sofocando su grito a medio camino. Ella arañó desesperadamente sus manos mientras su visión se volvía borrosa. El pánico se apoderó de su cuerpo, pero su instinto de supervivencia despertó. Luchó con toda la fuerza que le quedaba, empujando, pateando, buscando liberarse. En el forcejeo, una pequeña mesa cercana cayó al suelo, y el vidrio se hizo añicos, resonando con fuerza en toda la casa. Un grito sin palabras. Una última llamada de auxilio. En la fría e indiferente noche, George empujó violentamente a Justine contra la pared, soltándola justo lo suficiente para que ella pudiera aspirar un desesperado sorbo de aire. Pero su furia ya estaba desatada, cruda e implacable. «Inútil», rugió, sus palabras ahogadas por la rabia que lo dominaba. Su puño cayó sobre el cuerpo de Justine. Una vez, 2 veces, 3, hasta que ella se desplomó, su cuerpo sin fuerzas colapsando sobre el suelo helado e implacable. La oscuridad se apoderó de su conciencia. Su visión se apagaba, reduciendo el mundo a un único punto de luz, un débil resplandor de esperanza, aplastado por el peso de la crueldad. George quedó de pie sobre ella, con la respiración agitada. Su ira comenzó a disiparse, reemplazada por la impactante realidad de lo que acababa de hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido. El peso de sus acciones cayó sobre él como una losa. Justine yacía inmóvil, apenas respirando. Un nuevo miedo se apoderó de George, no el miedo al daño que había causado, sino al escándalo, a ser expuesto, a las consecuencias que no podría controlar. Con manos temblorosas, se arrodilló a su lado. El pánico reemplazó a la furia. «Justine, Justine, despierta», imploró, sacudiéndola con desesperación. Pero ella no respondía. Frágil. Rota. Su crueldad ahora era innegable. Tras unos segundos de vacilación, George marcó el número de emergencias. Mientras esperaba, su mente corría frenéticamente, inventando una mentira que explicara el estado de Justine. Cada segundo se volvía eterno, amplificando la angustia y la desesperación que ahora lo envolvían. Cuando los paramédicos llegaron, George ya tejía su historia. Su voz fingidamente quebrada por el dolor narraba un accidente doméstico, un tropiezo, una caída, todo cuidadosamente inventado para ocultar la verdad. Justine fue trasladada de urgencia al Hospital Valeverde. Su estado era crítico. Su vida pendía de un hilo. En la sala de emergencias,
Los médicos trabajaban sin descanso. Sus rostros eran serios, concentrados, reflejando la gravedad de la situación. A su alrededor, el caos dominaba. Pero para Justine, solo existía la oscuridad. Una sombra densa y profunda inducida por el trauma y las lesiones graves que había sufrido a manos de George. Horas después, George se encontraba solo en la sala de espera, con la cabeza gacha, fingiendo arrepentimiento. Por fuera, la imagen del esposo preocupado. Por dentro, su mente no paraba de maquinar historias, excusas, formas de salir impune. Pero mientras repetía una y otra vez su versión inventada, los engranajes del destino ya estaban en movimiento. La policía tomó nota de cada palabra. Los vecinos murmuraban, sus sospechas creciendo. Y en una habitación del austero hospital, Justine yacía en silencio. Su cuerpo era testigo de los horrores que muchos preferían ignorar. A kilómetros de allí, bajo el cielo despejado de una base aérea militar, un avión acababa de aterrizar. Las botas de un soldado resonaron con fuerza sobre el concreto mientras descendía. Era Michael, el hermano de Justine. Respiró hondo. Finalmente, había vuelto a casa. Después de años en el extranjero, aún no sabía lo que había ocurrido. No sabía que su hermana había estado a punto de morir. Pero el destino ya tejía el camino para el reencuentro. Uno nacido de la tragedia, y que marcaría el inicio de la justicia, la redención y la venganza que solo un amor fraternal profundo puede despertar. El aire en la base era puro, fresco, lleno del zumbido lejano de motores y conversaciones apagadas. Michael se quedó al borde de la pista, con la postura firme, los ojos escudriñando el horizonte, como si, en lo más profundo de su alma, supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Años de disciplina militar habían forjado en Michael una presencia imponente. Su cuerpo, esbelto pero fuerte, y su expresión endurecida reflejaban una intensidad silenciosa, testigo de batallas invisibles. Había regresado a casa después de varios años en el extranjero, cargando los recuerdos de la guerra, las voces de camaradas caídos, y misiones de las que nunca hablaba. Sin embargo, nada pesaba más en su conciencia que su silencio hacia Justine. Su vínculo, una vez inquebrantable, nacido en una infancia marcada por un hogar inestable, se había erosionado bajo el peso de las obligaciones y la distancia. Mientras se dirigía hacia ella, Michael sacó una fotografía de su bolsillo. Sus bordes gastados revelaban lo mucho que la había sostenido entre sus manos. En la imagen, Justine sonreía joven y despreocupada, una imagen que contrastaba con la ansiedad que él había notado en sus ojos, a través de las pocas cartas y llamadas que habían compartido. En sus mensajes, había señales sutiles, detalles que insinuaban que algo no estaba bien. Señales que él, sumido en sus propios tormentos, había decidido ignorar. Determinado a reconectarse, Michael guardó la foto y caminó con paso firme hacia su auto de alquiler. Había planeado una sorpresa. Imaginaba el rostro de Justine iluminado de alegría al verlo después de tantos años. Mientras el paisaje familiar de Valle Verde se extendía ante sus ojos, la colina ondulada, las calles tranquilas, las casas ordenadas, una sensación de inquietud se apoderó de él. Y esa inquietud se volvió un golpe en el pecho cuando vio las luces intermitentes de un coche de policía estacionado frente a la casa de Justine. Detuvo el auto bruscamente y salió con rapidez. Su corazón latía con fuerza. Un oficial hablaba en voz baja con algunos vecinos agrupados frente a la entrada. El murmullo era denso, cargado de ansiedad. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Michael con voz tensa, interrumpiendo el silencio expectante. Un vecino se giró sorprendido al reconocerlo. Debe ser Michael, el hermano de Justine. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hermana? El oficial se acercó con cautela. Su rostro, aunque profesional, mostraba una sombra de empatía. Señor, su hermana ha sido trasladada al Hospital General de Valle Verde. Está gravemente herida. ¿Cómo ocurrió? La voz de Michael se volvió áspera, cargada de preocupación. El oficial dudó antes de responder, evaluando cuidadosamente la intensidad que veía en sus ojos. Su esposo reportó un accidente, pero estamos investigando. Hay inconsistencias en la versión. El estómago de Michael se contrajo. Una ira contenida comenzó a hervir dentro de él. Su instinto gritaba un nombre, George. La rabia lo atravesó, pero la contuvo. Necesitaba claridad antes de actuar. Minutos después, Michael irrumpió en la sala de emergencias del hospital, frenético pero disciplinado. Tras un intercambio tenso con la recepcionista, fue conducido rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. Al entrar en la habitación,
El aire se le escapó del pecho. El cuerpo de Justine yacía inmóvil sobre la cama. Su rostro hinchado, irreconocible, estaba rodeado de tubos y monitores que emitían pitidos rítmicos, sosteniéndola entre la vida y la muerte. Michael se acercó lentamente. Su habitual compostura estoica se quebró con cada paso. Tomó su mano con suavidad, los ojos llenos de lágrimas. «Justine», susurró, la voz rota por el dolor y la furia. «Ya estoy aquí. Ya no estás sola». Mientras el peso del sufrimiento de su hermana caía sobre él, la tristeza de Michael se transformó lentamente en una resolución ardiente. De pronto, el silencio opresivo se rompió. La puerta se abrió, y George entró fingiendo desesperación. Se detuvo en seco al ver a Michael junto a la cama de Justine. Su voz vaciló. «Michael, esto fue un accidente. Yo intenté». «Guárdate tus explicaciones», lo interrumpió Michael con un tono de acero, sin siquiera alzar la voz. «Luego hablaremos. Y entonces me vas a decir exactamente lo que hiciste». Cada palabra colgaba en el aire como una amenaza silenciosa. La fachada confiada de George se agrietó bajo la mirada de Michael, comprendiendo por fin que las consecuencias estaban en camino. Horas después, Michael seguía vigilando la cama de Justine. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y la angustia, no se apartaban de ella. Justine descansaba, inconsciente, ajena a la presencia protectora de su hermano. Su respiración era estable, interrumpida solo por el ritmo mecánico de las máquinas. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Lea entró con cautela. Su rostro reflejaba preocupación y una firme determinación. «Debe ser Michael», dijo en voz baja. «Soy Lea, la vecina de Justine». Él asintió lentamente, observándola con atención. «Gracias por cuidarla», respondió con serenidad. En su voz se mezclaban la gratitud y una ira aún contenida. Lea dudó, midiendo cada palabra. Ella trató de ocultarlo, pero lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Que algo andaba mal. Y aún así, no hicimos lo suficiente. Las palabras de Lea, sinceras y dolorosas, confirmaron los peores temores de Michael. Y fue en ese momento que entendió que no solo debía proteger a su hermana. Tenía que hacer justicia. Costara lo que costara. «¿George?», preguntó Michael en voz baja, su tono cargado con una amenaza silenciosa, la promesa de justicia inminente. Lea asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Sí, pero es hábil. La gente lo ve como encantador, exitoso. Prefieren ignorar lo evidente». Michael apretó los puños. Sus nudillos se tornaron blancos bajo la presión. La rabia burbujeaba bajo su apariencia controlada. «Ya no», dijo, con voz firme. «Ya no podrá esconderse detrás de su sonrisa». Lea buscó algo en su bolso y sacó una pequeña memoria USB. «Son grabaciones de mi cámara de seguridad. Captaron los gritos, las discusiones. El sonido es claro. Podría servirte de ayuda». Michael tomó la memoria con manos firmes. Un destello de gratitud cruzó su mirada. «Gracias. Te lo prometo, esto termina ahora». Más tarde, Michael se presentó en la oficina de George. La fachada impecable del empresario se resquebrajó en cuanto sintió su presencia. Bajo la mirada penetrante de Michael, un atisbo de pánico cruzó su rostro antes de que intentara recomponerse con su habitual arrogancia. «¿Qué crees que vas a lograr con esto, Michael?», preguntó George, esbozando una sonrisa fingida. «¿Crees que Justine querría que te metas? Has estado ausente por años. No tienes derecho a pronunciar su nombre». «Sé exactamente quién eres», respondió Michael fríamente. Su voz era baja, firme, letal. George se inclinó hacia él, sus ojos encendidos por una chispa peligrosa. «Ten cuidado con tus acusaciones, soldado. La gente confía en mí. Lo de Justine fue una tragedia, un accidente, eso es todo». La mirada de Michael se endureció. «Las pruebas no mienten, George. Tu verdadera naturaleza quedará al descubierto. Ya no puedes escapar». George palideció levemente. Intentó mantener su compostura, pero la ansiedad empezó a atravesar su fachada confiada. «¿Qué pruebas?», espetó, con voz más tensa. Michael sacó la memoria USB y la colocó lentamente sobre el escritorio. «Tus actos, grabados. Las discusiones, los gritos. Testimonios de testigos. Es suficiente. Se acabó».
George se quedó mirando la memoria. El pánico se reflejó claramente en sus ojos. Y ante la desesperación, reaccionó con violencia. ¿Crees que esto acaba aquí? Estás cometiendo un gran error. Sin pensarlo 2 veces, Michael lo sujetó por el cuello con una fuerza implacable y lo estrelló contra la pared. Su voz era un susurro helado. El error fue tuyo. Creer que podías lastimar a mi hermana sin enfrentar consecuencias. George forcejeó brevemente, pero su arrogancia se desmoronó ante la fuerza de Michael. Espera. Basta. Suplicó, solo para ser soltado violentamente. Tuviste tu oportunidad, gruñó Michael, aún conteniéndose. Justine merecía algo mejor. Con un último empujón, lanzó a George al suelo. Lo observó con frialdad mientras este gemía, derrotado. En cuestión de minutos, la policía llegó. Lea, que había alertado a las autoridades, se mantuvo en segundo plano mientras los oficiales esposaban a George. La imagen que había cultivado durante años en Valle Verde se desmoronó frente a los ojos de sus vecinos, que observaban en silencio, incrédulos. Las excusas desesperadas de George se desvanecieron en susurros. Michael lo contempló sin remordimientos, solo con la oscura satisfacción de que la justicia había comenzado su camino. De regreso al hospital, Michael volvió junto a la cama de Justine. Le tomó la mano con cuidado. Ya terminó, le susurró con ternura. Ya no tienes que tener miedo. Justine se movió apenas. Sus párpados temblaron, como si reconociera la presencia segura de su hermano. Incluso permitiéndose un instante de alivio, Michael sabía que lo más difícil estaba por comenzar, la sanación de Justine, tanto física como emocional. Pero por ahora, la oscuridad había sido enfrentada. El monstruo, desenmascarado. Por primera vez en años, Justine ya no estaba sola. El sol comenzó a elevarse sobre Valle Verde, proyectando una luz suave sobre las casas que por tanto tiempo ocultaron secretos. En la habitación de hospital, los primeros rayos se filtraban por la ventana, trayendo consigo una promesa de esperanza y renacimiento. Justine se agitó lentamente. La conciencia volvía a ella poco a poco. Los recuerdos dolorosos irrumpieron con violencia, pero la presión reconfortante de la mano de Michael la ancló al presente. Justine, murmuró él, con la voz cargada de emoción contenida. Estoy aquí. Todo está bien. Los ojos de ella se abrieron con lentitud, parpadeando contra la luz. Su mirada se posó en el rostro conocido y reconfortante de su hermano. Lágrimas brotaron de inmediato. ¿De verdad estás aquí?, susurró, temblando, con una mezcla de alivio y miedo. Sí. Estoy contigo. Estás a salvo, dijo Michael con firmeza, con una convicción que ella necesitaba desesperadamente. Los ojos de Justine brillaron con vulnerabilidad. George. ¿Él? No te hará daño otra vez, la tranquilizó Michael. La policía lo arrestó. Lea nos ayudó. Ella me entregó las pruebas. Ya todos saben la verdad. Una oleada de alivio cruzó el rostro agotado de Justine. Apretó con suavidad la mano de su hermano, buscando consuelo. No creí que alguna vez volverías, murmuró con dolorosa honestidad. Debería haber vuelto antes, respondió Michael, con la voz quebrada por la culpa. Pero estoy aquí ahora. Y no volverás a enfrentarlo sola. Justine asintió débilmente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. El vínculo que el tiempo y la distancia habían debilitado comenzó a sanar, reforzado por el amor incondicional que siempre los había unido. Sabían que el camino por delante sería largo. Pero también sabían que, esta vez, no lo recorrerían solos. Semanas después del arresto de George, comenzó el juicio. Los medios de comunicación se volcaron al caso. El contraste entre su imagen pública, la de un empresario carismático y respetado en Green Valley, y la monstruosa verdad de sus actos sacudió a todo el país. La sala del tribunal estaba llena. Muchas mujeres del pueblo escuchaban en silencio. Algunas, con lágrimas en los ojos, se reconocieron en el testimonio de Justine, identificando su propio dolor, alguna vez silenciado. Pese a su fragilidad, Justine decidió testificar en persona. Sostenida por el apoyo incondicional de Michael y Lea, entró al estrado erguida, orgullosa, aunque temblando por dentro. Cuando el juez le preguntó si deseaba hablar, ella asintió suavemente. Durante años, comenzó con voz apenas audible, pero firme, viví en una prisión sin barrotes. Usé ropa larga para ocultar mis heridas. Sonreía para esconder mis lágrimas. Rezaba porque alguien viniera.
¿Y mi hermano? Regresó. Un silencio absoluto invadió la sala. Justine continuó. Hoy hablo no solo por mí, sino por todas aquellas personas que aún callan, que tienen miedo, que creen que están solas. No lo están. No más. Sus palabras derribaron un muro invisible. Al día siguiente, varias mujeres de Green Valley presentaron denuncias contra sus agresores. El testimonio de Justine se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza y resiliencia. George fue condenado a 25 años de prisión por violencia agravada e intento de asesinato. Pero más allá de la sentencia, el verdadero triunfo fue el cambio colectivo que ella desató al alzar su voz. La recuperación de Justine fue lenta y exigente. Requirió de ella una fuerza física y emocional que no sabía que tenía. Pero la presencia constante de Michael, firme, amorosa, inquebrantable, le dio el coraje necesario para seguir adelante. Lea también se volvió una presencia habitual. Su amistad sincera llenó de calidez el difícil camino de Justine. Su casa, que alguna vez fue apenas un refugio cercano, se transformó en un santuario para la sanación física y emocional. Día tras día, con terapia, acompañamiento y pequeños logros, Justine comenzó a recuperar los fragmentos de sí misma que George le había arrebatado. Aprendió que la vulnerabilidad puede coexistir con la fortaleza, y que ser resiliente también es permitirse sentir. Una tarde soleada, mientras contemplaba desde el porche de Lea la paz del entorno, Michael se acercó y se sentó a su lado en silencio. «Pareces estar mejor», dijo por fin, con una ternura profunda en su mirada. Justine le devolvió una sonrisa tímida, un destello cauteloso pero lleno de esperanza. «Me siento distinta, quizás más fuerte», respondió, reflexiva. Michael asintió lentamente, comprendiendo el verdadero peso de sus palabras. «Te mereces esta libertad, Justine. Te mereces ser feliz». Ella lo miró, su mirada empapada de recuerdos dolorosos, pero anclada en un presente más seguro. «Ambos lo merecemos, Michael. Ya hemos sufrido demasiado». Un silencio lleno de comprensión los envolvió. Finalmente, Michael se aclaró la garganta. «He decidido quedarme en Green Valley, para siempre. Acepté un trabajo cerca. Quiero estar contigo, cerca de ti». Justine lo miró con afecto. Su rostro irradiaba gratitud y un amor profundo. «Eso significa más de lo que puedes imaginar», susurró. «Nunca más te dejaré sola», prometió Michael con convicción. «Nos cuidaremos el uno al otro, ahora y siempre». Mientras una suave brisa recorría los árboles de Green Valley, los dos hermanos permanecieron sentados uno junto al otro, unidos no solo por la sangre, sino por el dolor compartido, la superación y un vínculo restaurado. El vecindario, que alguna vez fue un testigo silencioso de una tragedia oculta, se transformó en un símbolo de redención y sanación. En ese instante de calma, Justine supo que no solo había sobrevivido, sino que estaba lista para vivir. La sombra de George se había disipado al fin, reemplazada por la certeza luminosa de que ya no era una víctima, sino una sobreviviente, fuerte, valiente, imparable. Con Michael a su lado, avanzaban juntos, recuperando sus vidas del abismo, encaminados con firmeza hacia un futuro lleno de posibilidades, justicia y verdadera libertad. A veces, el mayor acto de valentía no es escapar del dolor, sino enfrentarlo. Justine no solo sobrevivió, también se convirtió en voz de muchas otras que aún callan. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, ilumina incluso los rincones más oscuros. El silencio protege al abusador, pero la verdad salva vidas. ¿Conoces a alguien que haya tenido que callar su dolor durante años? ¿Qué crees que necesita una persona para romper el silencio? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión puede inspirar a otros. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal Relatos Africanos. Cada semana compartimos historias reales y poderosas que merecen ser escuchadas. Activa la campanita para no perderte ninguna. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. En Relatos Africanos creemos que cada voz cuenta, y tú formas parte de esta comunidad que transforma el dolor en conciencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios los bendiga.